Bien, son las 5:44 de la mañana. Buenos días, Junior Espinosa, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de la revista Quiero que 110. satisfagas una curiosidad que yo tengo que desde hace tiempo. Mira, aquí te voy a dar las imágenes de la joven adolescente Dulce Lebrón, una menor de 16 años que fue la que parió el niño número 10 millones. Eh, ¿Qué pasa con una menor cuando pare? ¿Cómo cambia su situación jurídica? ¿Es cierto de que adquiere derechos de persona adulta tan pronto entra en esa Lo situación? que pasa es que existe lo que se llama la emancipación cuando una menor se casa. En este caso, una relación consensual. No, no, La es menor, una madre soltera, claro, no está la menor, casada. no importa, pero ella es madre. Lo único que ocurre es lo siguiente: que puede ejercer algunos de los actos civiles por sí sola, pero no se convierte en mayor de edad. ¿Como cuáles actos civiles podría ser? Qué sé yo, en este caso, esta joven Puede se inscribirse en el casaron. colegio, puede hacer transacciones bancarias. No, las transacciones bancarias son asistidas, Ajá, porque acuérdate que es una menor, ajá, no puede tomar un préstamo, no, claro. tiene el papá que darle el aval o un adulto, o si es casada con un adulto, el esposo pudiera hacerlo. No tiene derecho al voto, que muchos dicen, pero no, No. porque sigue siendo menor, porque para los fines de la ley, usted es ciudadano cuando tiene que 18 años. Ujú. Habría que ver entonces cuáles son los derechos que le asiste a una persona ya. No puede disponer, El ya cambio en el... decidir a qué hora sale, cuándo sale. Hay Ah, actos de disposición en esa naturaleza que puede ejercer. ok. Ya no está bajo el control, bajo la guardia potestad de su padre. Ujú. Ya deja de Adquiere ser hija del determinada fiscal. autonomía, Deja de deja de ser ser hija hija del, del deja de fiscal. ser hija del fiscal. Es Aunque la ya, curiosidad que ya los tuya. fiscales ya no tienen hija No ya de tiene hace mucho tiempo. competencia. No, ya los fiscales no. Que no. Eso de la hija del fiscal ya eso pasó. Ya. ¿A quién han metido preso de que por llevarse a ser una menor en estos días? Ya eso Aquí, no, en estos días, sí. tuviera la cárcel llena. ¿Se No, han no, llevado no, gente no, preso? no, no. Los que no caen presos son los diputados. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, tú la experiencia que han habido por ahí. Vea la cantidad de muchachos que someten por Pero esa situación de esos son sustracción de menor. Ajá, pero son ¿Eh? personas con Lo que pasa la es que, inmunidad parlamentaria incluso le cubre y para eso a ellos. fíjate que muchas veces lo que ocurre es que por encima de la voluntad del fiscal siempre hay una transacción entre la víctima y el victimario. Y a veces ponen también a la autoridad en una situación difícil. Y Pero es eso que no es de orden público. Eso es de orden público, usted tiene razón. Pero se dan ciertas libertades y llegan a determinados acuerdos. Acuerdos. Sí. Pero es que Es la cómo palabrita. puede, eso entonces es un acuerdo entre el perpetrador, vamos a decir, y la familia de la muchacha, porque Claro, por ser menor ella no puede disponer de sí acabo de todavía. decirte que es la familia la que se pone de acuerdo. Pero entonces eso Generalmente. reduce a la menor la reduce a la condición de cosas prácticamente, a la condición de Bueno, propiedad de la familia, no le vulnera algún derecho humano, digamos. bueno, en efecto, los menores son propiedad de su familia. Tú decías, el papá es el fiscal. ¿Eh? En efecto es así. Ahora, ¿cuál es el problema? Que lamentablemente influyen muchos elementos. Generalmente cuando ocurre un acuerdo de esa naturaleza. Es excepcionalmente. Porque imagínate tú, al tipo le dan una medida de coerción de una garantía económica. La menor se casa con el tipo, se va, ya, Y ya, ahí se resuelve el problema. aparentemente está resuelto. Y en la práctica es así. Pero son de las cosas y de las debilidades que tenemos. Es un tema complicado. Te digo, los tribunales frecuentan muchos casos Sí, por de eso es que esto. yo digo que hay tres tipos de matrimonio, por la ley, por la iglesia o por la policía. El último es que o te casa o va preso. Así es. Junior, ¿cómo anda la cosa? Seguimos hablando de muchos... ¿Qué temas tienen para hoy? Bueno, sigue dando de qué hablar, Carlos, el tema de la ley de notario. Porque, Unas declaraciones que yo creo que son tremendistas ¿cuál? del presidente de la Cámara De de Abel Diputados. Martínez. Sí, definitivamente. Cuando plantea
sin justificar técnicamente el por qué lo dice, que no aceptarán ningún tipo de enmienda por ahora o de aplazamiento de la entrada en vigencia de la ley. Dice una verdad, y es que la ley está vigente, porque el hecho de que el Senado de la República Pues ponga su aplicación. haya de emergencia declarado una ley para posponer su entrada en vigencia de la 140, esto no implica que ipso facto ocurra, porque tenemos un sistema bicameral. Esto tiene que ir a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados aprobarlo. Cuando eso ocurre, entonces sí pudiéramos decir que la ley ya no está en vigencia. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que establece el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Abel Atahualpa Martínez Durán, es que la no entrada en vigencia de la ley pondría entredicho el trabajo de la Comisión de Justicia y de la Cámara de Diputados. Yo digo, no, lo que pone entredicho eso es el procedimiento como se aprobó la ley en el Congreso, sin escuchar a nadie. Sí. Eso sí pone entredicho el trabajo de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional. Que a días de haber aprobado una ley tengan que recurrir a un mecanismo especial, a decretar otra ley que posponga la entrada en vigencia. Y digo que esto sí es un tremendismo porque hay precedentes y hay procedimientos a utilizar, que fue lo que debió explicar el presidente de la Cámara de Diputados, que esto sí lo explicó el Pidio Báez. Pidio Báez dice, bueno, que ellos no se oponen, pero que hay un procedimiento, que hay precedentes, por ejemplo, con la ley que creó el Consejo Superior del Ministerio Público, que lo que se hizo fue que el Poder Ejecutivo sometió inmediatamente un anteproyecto de ley con las modificaciones. Y en cuestión de 3 semanas o 4 semanas, un mes, ya se había modificado esa ley. ¿Qué es lo que él cree que debe ocurrir ahora? Que la Suprema Corte de Justicia, que tiene iniciativa de ley, pues sencillamente proponga en el menor tiempo posible un anteproyecto de modificación a esa ley. Y abrir entonces las vistas públicas y que todos los sectores que hayan opinado al respecto y que entiendan que la ley deba ser modificada en algunos de sus articulados, pueda aprovechar esa coyuntura y plantearlo. Esa es una cosa diferente a lo que dice Abel Martínez. Son posiblemente el objeto sea igual, llegar al mismo punto, pero el procedimiento y la forma en que se plantea es mucho más elegante y constitucionalmente correcto a como lo hace el vocero del PLD, el Pidio Báez. Dígame, doctor, hay alguien que me pidió que usted le aclare algo, y fue una pregunta para usted. El lenguaje que se usa ahora, a veces entre los usuarios con peritos, es decir, los que conocen la materia, le es indiferente entenderlo y manejarlo, pero para el público a veces le es difícil. Cuando te hablan de uso de suelo y que hay una ley de uso de suelo pendiente, mientras tanto, ¿qué es lo que es pendiente la ley de ordenamiento territorial? Ese es lo primero, si tiene que ver el uso de suelo con ordenamiento territorial. Y si, por ejemplo, en República Dominicana hay áreas que, así como se dice, eso es parque nacional, ¿verdad? Parque nacional es que ahí no se puede hacer nada, ninguna construcción de ningún tipo. Los 60 metros de playa, son cosas que están bien establecidos. Los 200 kilómetros de 200 metros de respeto No, hay 200 kilómetros de que el país es dueño de esa agua. Las aguas territoriales. Las aguas territoriales. Sí. ¿Existe aquí alguna regulación que diga, por ejemplo, que en Naco usted no puede hacer una edificación de tantos pisos, o que dentro de un solar de 600 metros tú no puedes hacer una torre,
o que usted no puede hacer excavaciones de más de tanto, o que en la avenida Mella no se puede hacer determinado tipo de construcción. ¿Existe ya alguna legislación que regule el uso de los suelos en República Dominicana o en la capital? No, en el país, y para eso operan los departamentos de planeamiento urbano de los ayuntamientos. Hay una legislación viejísima en ese sentido, que se respete una cosa, porque lamentablemente aquí parece que hay un caos y un desorden con eso, pero efectivamente no se le puede ocurrir a nadie, por ejemplo. Pero los ayuntamientos se rigen también por algún tipo de reglamento. Sí, claro, doctor. Por ejemplo, la pregunta fue porque alguien compró un solar en una urbanización. Y cuando se diseñó esa urbanización originalmente, esa urbanización tenía solares de 600 metros cada uno, en la que estipulaba que no se podían hacer viviendas de más de 2 niveles. Eso es lo primero. Lo segundo es que el lindero entre una casa y otra no podía ser, cada quien debía dar 1 metro hasta su lindero y el otro metro, es decir que las casas tenían que estar 2 metros. Las regulaciones normales de construcción. Sí, pero específicamente esa urbanización tenía, mira, una área para la policía, una área para un parque, una área para una escuela y un área para una iglesia. Y lo tenía señalado cuando ellos compraron. Le dijeron, mira, tú estás comprando ahí. Al cabo de los años, ni se hizo la iglesia, ni se hizo el parque, ni se hizo la policía, ni se hizo la estación de bomberos. Y donde dice el parque, hoy están vendiéndolo para una construcción. La zona verde del barrio. El área verde del barrio. Exacto. ¿Y quién la está vendiendo? ¿El ayuntamiento? No, el dueño original. Pero el que esté en los planos implica si esos planos fueron sometidos ante el ayuntamiento. Y Esa es la parte que yo no sé. El problema está. Si lo registraron, Bueno, pues a veces no se registra, pero imaginémonos que se hace se hace una urbanización y la hacen tienen conforme, que someterla, ¿verdad? someten y esto se deposita en el registro de título, el reglamento de la urbanización. Eso fue lo que pasó en el Meliá, ¿tú te acuerdas? Sí. Con una gente que al lado del Meliá hicieron una torre y los vecinos lo impidieron y hay que demolerla. Ah, sí, una torre que era, porque el uso de suelo ahí establece solamente viviendas unifamiliares, casas de un solo Muchas nivel. veces ocurre eso, pero muchos ayuntamientos que no tenían departamento de planeamiento urbano cuando se hicieron muchas urbanizaciones, no toman en cuenta que la Liga Municipal, por ejemplo, aprobó una determinada urbanización con tales características y empiezan a dar modificación de uso de suelo. Y en el caso de ahí del Meliá, en que el Meliá tenía 10 pisos, pero a partir de después que se hizo, entonces fue que se hizo. Se modificó el reglamento de uso de suelo de esa zona. Solamente permitieron ese hotel. Pero el reglamento del uso de suelo, perdón, eso es, ¿es una ley que está diseñada para ser ejecutada por los ayuntamientos o es una normativa propia que asume cada cabildo? No, el uso de suelo o la ley de ornato público es una ley. Es una ley. Lo que pasa es que en función de la discrecionalidad de la zona que te va a permitir el ayuntamiento, sí, en Naco son apartamentos de 10 niveles o si es un proyecto unifamiliar de viviendas de 1 nivel a 2 niveles. Ahora, para eso hay que acompañar un conjunto también de estudios de suelo que muchas veces no se hace. Porque hay países como en Estados Unidos donde no solamente regulan el suelo, regulan hasta el que lo va a vivir. Miren, en Estados Unidos, hay barrios que no te permiten perros. Barrio entero. Como es urbanización. Urbanización. Usted va a comprar aquí, sí, mire, usted no puede tener perros. Hay una ciudad ya que tiene 5,000 habitantes que no permiten gente de menos de 65 años. Ah. Oye bien, hay personas que no, óyeme bien, que no permiten negros.
No Así. permiten negros en la urbanización. Todo eso todavía en pleno siglo XXI existe. Está dentro de la reglamentación. Mire, y esto me recuerda, una vez que vino Domingo Contreras al programa, habló de una cosa que aquí no se cumple, que es de que hay establecido, según parámetros internacionales, unos signatarios de acuerdos internacionales, de una cantidad de metros de área verde por habitante, que no se cumple específicamente aquí en la capital por el asunto de que en un sitio donde antes había una sola casa de familia, se levanta una torre para 15 o 20 familias, pero sigue teniendo una tubería, una cometida de agua para una sola familia. Esos son parte de los problemas. Eso es lo que yo dije, es lo que hace que los americanos vayan al Tribunal Constitucional. Porque entonces te dicen, decir que este barrio es para anglosajones es contra la Constitución de Estados Unidos. Es discriminatorio. Es discriminatorio. Pero la regulación sobre los animales, doctor, recuérdese que en muchas de estas torres, condominios modernos, se prohíbe porque eso ha generado mucho conflicto. Sí. Y eso no creo que, y eso no es discriminatorio, es parte de la regulación. Por la característica de la construcción, no se debe tenerse un animal aquí. Donde más problemas hay en los linderos, hay dos antecedentes. Tú sabes que la gente va a la televisión. Cuando se hizo, ¿cómo se llama? Blue Mall. Cuando se hizo Blue Mall tiene un frente que está en la Gustavo. Sí. Y tiene un frente que está en la Churchill. Sí. Pero los vecinos de las dos calles de atrás, que no es ni Gustavo ni Churchill, Sí. que no están regulados por las mismas regulaciones de la Churchill y de la Gustavo, dijeron, por aquí no me van a entrar al parqueo, porque me va a crear disturbio en mi hogar. Y crearon un litigio que tuvieron que modificar. Fíjate que se entra por la Gustavo al parqueo. Sí, que se entra por la Y se sale por la Churchill. Pero claro, pero si eso es una calle diseñada para que salga una cantidad determinada de personas, tuvo bien por parte de ellos. El Meliá fue otro caso famoso que venía mucho a la televisión. Sí, no, porque ellos tenían varios argumentos, entre ellos decían, usted se imagina por una calle donde regularmente sale una cantidad de familias para su trabajo, que en un momento determinado salgan 100 familias al mismo tiempo por ese mismo... O sea, porque donde más problemas hubo, Pero donde eso- más eso problemas es parte hubo fue en Malecón Center. Porque Malecón Center hizo 5 torres, un hotel, 3 torres, un centro comercial, 5 torres. Y los vecinos decían, cuando toda esa gente esté funcionando aquí va a todo ser eso. invivible. Es un problema. Tú sabes lo que trajo mucho conflicto y trae conflicto también. Las viviendas coloniales. Cuando se permitía que una pared era común para 2 casas. ¿Tú te acuerdas? Una pared, Sí, por ejemplo, tú vas a la Estrelleta, al número, y encuentras muchas casas. que hay una que se hizo pegada de la pared de que la hay otra. una pared, no. y Que lo parecen hicieron. casa duplo, que la Sí, misma pared sí, la divide. Sí, la pared divide. Entonces, aparecieron algunos que hicieron un segundo piso o un respiradero. Y entonces el respiradero le daba al patio del otro. Y eso eran unos líos. Entonces por ahí había ruido y eso era un lío. Yo tengo una amiga aquí en Gascue que le pusieron el aire acondicionado de la casa del vecino, gotea en el patio de la casa de ella. Sí. Con los árboles era que había tenido solución. Decía, si un árbol tú lo tienes, el aguacate que da para el otro lado es del vecino. Oh, pero claro. Si la basura es mía, la fruta es mía. Está bien. Oh. Pero ese problema, doctor, del ordenamiento urbano y territorial. La República Dominicana es un caos con eso. Ajá, Claro, usted lo ve a diario. No solamente porque se permiten que los espacios públicos terceros lo... Y en el interior se regula eso también. También cada ayuntamiento debe tener en operación una dirección de planeamiento urbano que se encarga justamente de Y hay muchos establecer- litigios en esos ayuntamientos, en los pueblos. Se presentan, doctor, sobre todo en poblaciones con niveles de desarrollo importantes. Un Santiago, un San Francisco de Macorís, por ejemplo. Que ya hay inversiones Que hay grandes en muchas vivienda. inversiones grandes en vivienda, hay un desarrollo inmobiliario impresionante. Se da ese tipo de conflicto
entre vecindarios, donde una gran responsabilidad de esos conflictos la tienen justamente los ayuntamientos, medio ambiente y obras públicas, porque hay que recordar que para construir una edificación importante en el país o de cualquier naturaleza, se requiere la intervención interinstitucional, obras públicas, Ministerio de Medio Ambiente, los ayuntamientos, la CAS, para el manejo del agua, Sí, en el claro, caso que sea en el Instituto Nacional. Entonces, es un tema pendiente. Pero además lo que he dicho siempre, doctor, que el planeamiento urbano tiene un papel importante que jugar en la seguridad ciudadana. Entonces la íntima comisión del juez todavía prevalece mucho en esa área, si eso se ha llegado a ese punto de que no hay regulaciones, llegaron tarde, hay caos, entonces el juez vital ahí, ¿verdad? Bueno, en el Tribunal Municipal, recuerde también que hay una jurisdicción especializada para este tipo de casos. Usted va y ve a diario el tribunal full de conflictos de esa naturaleza. Por ejemplo, barrios que se oponen a que se instalen cabañas, moteles. Porque esa es otra cosa. Claro, porque eso les rompe, eso dice, tiene que ver mira, con el uso No, del suelo esa y es la otra- esa es habitabilidad. otra cosa donde hay un colegio, tú no puedes poner una bomba de gasolina. Donde hay un colegio, tú no puedes poner un cabaret. No, ahí hubo una señora ayer que yo me la encontré, muy amiga suya, por cierto, que me dijo, ¿cómo es posible que el ayuntamiento permita que se instale una banca de lotería al lado de una torre de 100 millones de pesos? Y así no solamente la banca, sino también hay negocios como colmadones, o sea, negocios que rompen con lo que es el diseño residencial que tiene un área determinada. La devaluación de una propiedad es motivo de una... La devaluación de la propiedad. Bueno, hay gente que recurre porque entienden que Sí, hay eso le negocios puede que- devaluar su propiedad. Hay negocios en una zona que devalúan lo que le queda al lado. No, pero igual. Un proyecto residencial que se diseña para 300 personas y las instalaciones sanitarias que se instalan al momento del diseño de la urbanización es para una proyección exacta de 300. Y que con el paso del tiempo usted permita la construcción, por ejemplo, de edificios de apartamentos sin que se modifique los servicios sanitarios instalados. Eso crea un caos. Porque la cantidad de descargas van a hacer que revienten ¿Qué tiene? las instalaciones sanitarias que se instalaron. ¿No? Entonces, hay muchas el agua, cosas. el acceso a alcantarilla también, Bueno, el drenaje pluvial. El agua. No es igual usted tener una cometida de agua para 300 personas que para 800, con la misma instalación. O sea, la carencia en los servicios también se agudiza. Y todo eso debe ser tomado en cuenta al momento de otorgarse una licencia o de la modificación de un uso de suelo. Y ocurre que no, doctor, porque también hay que decirlo. No, y también- Esos departamentos, tú sabes el picoteo es grande. ¿Sabes dónde hay un problema también? mucha corrupción. De las cosas que se Sí, aprueban. es que el problema es que la corrupción aquí lo permea todo. Mira, tú, Y llegan a la sala capitular esa corrupción. Llegan, doctor, a la sala capitular. ¿Usted sabe qué cuesta instalar y tener un permiso para una estación de combustible? ¿Usted sabe qué cuesta? No solamente que cuesta, sino que son 7 sitios que hay que... No importa, Y en porque cada- a todo se accede. A todo se accede. mira, Ahora, Pero yo pensaba que había leyes previas que te decían, por ejemplo, en zonas urbanas no puede haber una estación de gasolina a menos de 200 metros. Y dice, en zonas rurales a menos de 1 kilómetro. Bueno, ya eso no tiene que ir a ninguna sala capitular. no, y también hay una cosa que es absurda también, que es yo que no sé el cómo... permiso de uso de suelo, acuérdese que es verdad. y son muchas instituciones. ¿Cómo? Y eso necesita la aprobación de la sala capitular. Los promotores de esos proyectos, de esa iniciativa, ellos sí saben lo que cuesta obtener una licencia para operar una estación de combustible. También hay una cosa que es absurda también, Junior, que yo me he dado cuenta de que aquí no se ha legislado o ni se ha modernizado la normativa en cuanto a la cantidad de parqueo que tiene que tener, por ejemplo, una plaza comercial. Todavía hay plazas que tú las ves que la inauguran, hay una plaza nueva,
y nada más se ha ocupado, nada más están operando los primeros locales y ya todos los parqueos de la plaza están llenos. Es decir, no se construye con la proyección de qué cantidad de personas va a ver, sino que a veces como que a veces se dispone antojadizamente y se dice, ay, el que no quepa que se parquee en la calle, como si tuviera derecho sobre la calle la gente. Pero hay cosas que han ido mejorando. Por ejemplo, hoy día, doctor, ya usted no puede hacer una construcción sin que previamente usted realice un estudio geotécnico que le dé la característica de ese suelo a profundidad para saber cuál es el nivel de construcción que puede soportar esa demarcación. Claro. Entonces, claro, eso existe, pero se violenta también, se violenta. Es un problema de seguimiento por parte de las autoridades competentes, que a veces le pasan por las manos expedientes que no cumplen con todos los requisitos que debe tener una construcción de determinada naturaleza, y sencillamente usted se sorprende que le otorgan la licencia para levantar la edificación. Bueno, así es la cosa, señores. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa. Doctor, ya que estamos hablando de asuntos urbanísticos, yo traigo un video que se lo quiero mostrar, que es el video del teleférico de Santo Domingo. Aquí estamos hablando. Mírenlo ahí, vamos a ver. Aquí hay un está. Video. Sí, vamos a ver un video promocional de cómo va a ser el asunto. Vamos a ver, señor director, aquí está corriendo ya. Que día a día se levantan con ánimos de trabajar para lograr un mejor nivel de vida, y debido a la lejanía de sus hogares y un servicio de transporte poco efectivo, los sueño de mejoría. El gobierno de la República Dominicana necesitaba encontrar una solución inmediata. Es una línea de sistema aéreo por cable para el transporte masivo de pasajeros de las... Este sistema beneficiará a más de 287,000 habitantes, otorgándoles rápido y económico, garantizándoles inmediata. El teleférico de Santo Domingo recorrerá una distancia de 5 estaciones. Harán el recorrido completo en tan solo 20 minutos. Estación de transportar a 3,000 pasajeros por hora los 365 días del año, para facilitar aún más el transporte de los usuarios de Bello Amanecer, Brisa y La Victoria. Estación alberga el garaje de todas las cabinas del sistema de cable, beneficiando Salomé Ureña, Los Cerros del Paraíso, y sirve de conexión a la estación La Nueva Barquita. Es una estación con un valor incalculable, ya que beneficiará a más de 14,500 habitantes de este nuevo proyecto y le dará acceso a sectores históricamente aislados como La Javilla y Los Restauradores. Estación Los Tres Brazos, una estación de conexión estratégica para los usuarios de Los Tres Brazos y Los Mina Norte, con acceso directo al transporte público con mucho flujo peatonal y vehicular, ubicado en el corazón de la Avenida Venezuela. Estación Gualey, la última parada del sistema del teleférico de Santo Domingo. Contará además con un puente peatonal con acceso a la estación del metro de Santo Domingo para facilitar aún más el transporte a los usuarios de Gualey, Los Cerros del Paraíso y La Victoria. Estación Los Cerros del Paraíso, una estación de conexión estratégica para los usuarios de Los Tres Brazos y Los Mina Norte, con acceso directo al transporte público con mucho flujo peatonal y vehicular, ubicado en el corazón de la Avenida Venezuela. Estación Gualey, la última parada del sistema del teleférico de Santo Domingo. Contará además con un puente peatonal con acceso a la estación del metro de Santo Domingo para facilitar aún más el transporte a los usuarios de Gualey,
Los Guandules, en Sánchez Payat y María Auxiliadora. El teleférico de Santo Domingo es un sistema que conectará a los sectores ubicados en la cuenca del río Sama con el resto de la ciudad, de una forma económica y sin polución, que no solo beneficiará el presupuesto de la canasta familiar, sino que reducirá la distancia y el tiempo perdido a diario por miles de dominicanos para transportarse a sus trabajos. Teleférico Santo Domingo, el sueño de miles de dominicanos, convertido en una realidad. Míralo ahí, señores. ¿Lo operará la OPRED, ese negocio? Ni siquiera la han consultado. ¿Qué? No relaje. Porque Es si un va a proyecto- conectarse ese es con un el proyecto metro. de la barquita. Yo lo que creo que Danilo y Leonel están compitiendo. Dice, te hago el metro y te hago el teleférico, el telemetro. Eso, con el tiempo, óyeme bien, con el tiempo las obras se hacen indispensables. Después que están hechas hay que mantenerlas también. No, y se hacen indispensables. Pero un teleférico ahí, yo creo que tenía otras soluciones. Pero cuando un agente se empecina y después tú ves que se está usando, seguro que se está usando. Después que está Ahora hecho, hay no se que puede ver parar. cuánto es que va a costar el muñequito ese. El dato que ¿Tú te preliminar imaginas son un más de 3 mil apagón y tú millones. encaramado en un cable? No, Son eso más que de la 3.000 gente aquí es muy millones. escéptica también. Se pone a pensar, cónchale, si me cojo un apagón ahí arriba, ¿qué va a pasar? Eso es Porque como un ascensor. el metro es afectado por apagones de vez en Porque el cuando. ascensor es cable. Los ascensores son Es un cables. sistema de cable totalmente. Sí. Pero, Bueno. y son seguros, tienen doble cable, toda esa cosa es así. Pero cuando tú no se puede, no se puede. Para adelante con el telemetro. Doctor, ¿Verdad? yo lo que digo es, hay un cuerpo de seguridad del metro. Lo que hay que por lo saber- menos 2 agentes por cada vagón, por cada coche. Vamos Hay a ¿Dónde dos que está agentes la por cada amarguita? pasajero. Por el entonces ahí van a dulce. poner un guardia en cada casetica, porque eso va a Van a limitar la poner cantidad. 2 guardias en cada. No, lo que pasa es que esos son 2 puntos nada más. El teleférico es 2 puntos. ¿Tú oyes? Sí. Nada más son 2 puntos donde se montan, donde se apean, no hay parada. Y pero Son si me 5 sale, kilómetros, ay, ya. doctor, y si me sale un tigre con un cuchillo ahí adentro de esa Pues cajita ese es tu guindando ahí arriba, problema, dice, ese Te es tu tira, problema. si no te quiere que te puye. ¿a quién yo llamo? Ese es tu problema. Si no quiere que te puye, tú te tiras. Te largan un paracaídas. Claro. Señores, vamos a hacer una pausa, que llegó Feli y yo le tengo un tema.